Bien con el licenciado, excepto el susto que nos dio de las notas. Ah, sí, qué bueno que pasaron bien con él. Sí, entonces, conmigo lo van a pasar mal, ¿va? Por las notas. Fíjense que por ahí estoy un poquito preocupado. Hubieron algunos compañeros que no sé qué pasó, pero dentro de... Había dos variantes, ¿verdad? Bueno, dos series. La serie número uno, pues, era de falso y verdadero. Y estaba la segunda serie, que eran 5 preguntas directas para contestar, ¿verdad? Ahí sí que el título de la pregunta. Sin embargo, hubieron algunos compañeros que colocaron un punto en cada respuesta. No sé por qué los compañeros hicieron eso, de colocarle un punto a cada respuesta, porque a pesar de que es un formulario, ¿verdad? De Google, eh, las respuestas aparecen, no es que el formulario vaya a calificar automáticamente, ¿verdad? Las preguntas, sino que yo lo hago manualmente, ¿verdad? Yo voy viendo respuesta por respuesta de cada uno de ustedes, por eso es que me ha llevado un poquito de tiempo. Ya tengo las notas, pero sí me llamó la atención eso que sucedió con algunos compañeros, ¿verdad? De que colocaron un punto en la respuesta y por ahí tengo una nota de 4 puntos, ¿verdad? Eh, Tenemos notas un poquito bajas, 18, ¿verdad? Eh, la nota más alta es de 38, pero por ahí estoy un poquito contento porque fueron varias personas que sacaron 38, ¿verdad? Entonces, si una sola persona hubiera sacado 38, yo por ahí estuviera un poquito preocupado, pero fueron varios 38. Entonces eso significa que hubieron personas que sí se esmeraron, ¿verdad? En estudiar, y eso pues trae su recompensa. Pero sí, antes de subir las notas todavía quiero hablar con algunos compañeros, ¿verdad? Entonces vamos a ver esto de las notas más adelante. Licenciado Miguel, buenas noches. No sé si tenemos alguna fecha para poder entregar las notas. Por ahí creo que no está el licenciado Miguel. Pero yo espero tener las notas para la próxima semana. Ya las tengo en sucio, pero para subirlas a la plataforma todavía tengo que ver el caso de una compañera, ¿verdad? Porque es compañera que sacó los 4 puntos. Porque a mí no me gusta dejar a nadie con zona mínima, ¿verdad? Que todos lleguen por lo menos a zona mínima. Porque yo sé que por ahí tenemos posibilidades en extemporáneas o incluso pues escuela de vacaciones, pero no dejar el curso, ¿verdad? Entonces vamos a ver eso. Eh, Les adelanto de igual manera, ¿verdad? De los que sacaron 38 puntos, es su nota. Los que sacaron menos de 38 puntos, ahí por ahí se les dio una colaboración, ¿verdad? A todos para que su nota no reflejara pues muy poco, ¿verdad? Porque valoramos por ahí también las tareas que ustedes pues han enviado. Lamentablemente no todos envían las tareas, perdón. Entonces, por ahí creo que creen que las tareas pues no puedan tener alguna situación, pero ya para el momento de calificar, y las tareas sí sirven bastante, ¿verdad? Entonces no pude ayudar a algunos compañeros porque no aparecieron sus tareas, ¿verdad? Entonces para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Ahorita en el examen final y espero que todos ganen, ¿verdad? Ahora sí ya vi por ahí al licenciado Miguel. Eh,
Lick Miguel, no sé si tenemos una fecha en específico para entregar las notas. Solo se conectó, pero está viendo Baselic. Sí, eso veo que parece que está o no está. Bueno, entonces voy a coordinar con él, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se les apoya a todos también. Muy bien. Y para que tengan dudas sobre el examen, la falso y verdadero, eh, lo que cambiaba era una, ¿verdad? Que lo hacía totalmente distinto la oración. Y las únicas dos verdaderas eran la número 4 y la número 7. Después todas eran falsas, ¿verdad? Y ahí fue donde la mayoría pues falló, ¿verdad? Y colocaron todas verdaderas. Entonces, al final solo tuvieron dos buenas, ¿verdad? Pero yo sé que se van a recuperar. Muy bien. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. No sé en qué diapositiva nos quedamos, licenciado Mel. Creo que fue en anterior link de la... Hay una donde establece el porcentaje de la división de tierra y avanzamos 2 diapositivas más. Ah, bueno. Entonces sería la anterior. Vamos a ver si me hace el favor de poner la anterior. Vamos a ver si... Esa es, licenciado, ahí nos quedamos. Sí. En esto fue. Sí, esta la vimos. No, Esta la mira, vimos porque hablamos de que el periodo de la reforma agraria podría ser de 5 años y el de la transformación agraria podría durar decenas de años. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, Lick Miguel. Solo, ¿Qué tal? fíjate que tenía problemas con el internet, no sé, pero ya creo que ya está estable. Fíjate que me quedé en esta, pero sería bueno que hablaras un poco de esta, porque es la conclusión de lo que es la transformación agraria y la reforma agraria, y ya se empezaría con el tema de la modernización agraria. Ah, va, perfecto. Entonces, me imagino que ya le dieron lectura, ¿verdad? La vamos a explicar esta diapositiva en qué consiste. Acá vemos tres aspectos importantes, o tres ideas. La primera, la transformación agraria, y la segunda, la reforma agraria, y la número tres, la modernización agraria, ¿verdad? La transformación agraria significa una política agraria a grandes rasgos, que no va a ser por un periodo. Acá, lamentablemente, en Guatemala nosotros elegimos a nuestras autoridades cada 4 años. Y cada 4 años, ¿verdad?, viene un nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, un nuevo ministro de Medio Ambiente, un nuevo presidente que trae ideas totalmente distintas. Lamentablemente en Guatemala los ministros ni siquiera duran los 4 años. Muchos de ellos 1 año, 6 meses, 2 años, un mes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué Guatemala no ha podido tener una transformación agraria? Porque hay una interrupción, ¿verdad?, de esa política agraria. Viene una nueva administración y esa nueva administración interrumpe la transformación agraria por querer incluir nuevas políticas agrarias. ¿Qué pasa con la reforma agraria? La reforma agraria en Guatemala, bueno, en la doctrina, si ustedes ven la diapositiva, dice que es aproximadamente de 5 años. Acá en Guatemala las reformas agrarias aproximadamente vienen a tratarse en 4 años, ¿verdad? Cuando hacemos nuestra reforma agraria, por ejemplo, si este gobierno, ¿verdad?,
se trabajó sobre la alimentación, puede ser que esa reforma ya no continúe y que llegó a su vencimiento con esta administración. Y la nueva administración va a traer otra política. Juan, no sé si ustedes se hablan. ¿O se le activó? Licenciado, se me había activado el micrófono, disculpe. No tengo pena. Muy bien. Entonces, continuando con la idea, esa es la diferencia entre una transformación agraria acá en Guatemala y una reforma agraria. La reforma agraria solo va a durar 4 años, que es lo que dura nuestro periodo para elegir nuevas autoridades. ¿Qué pasa con la transformación agraria? Ahí es donde entran instituciones un poquito más arraigadas, ¿verdad? Y que ya tienen una política establecida, como lo podría ser el Instituto Nacional de Bosques. Para ellos ya tienen una política arraigada sobre cómo hacer esos incentivos forestales, por ejemplo. Y entonces es una transformación agraria que va a grandes rasgos, ¿verdad? No se interrumpe, sino que ya queda arraigada y aunque venga otra administración, debe de continuar con esa transformación, no la debe de paralizar, ¿verdad? O limitar en dado caso, sino que continúa esa transformación agraria. ¿Qué pasa con la modernización agraria? Es como la continuación de la transformación y de la reforma agraria. ¿Por qué? Porque en nuestra sociedad debemos de modernizarnos, ¿verdad? Si ustedes ven acá en Guatemala, es un poquito difícil ver maquinaria que trabaje en la agricultura, a diferencia, perdón, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, de México, Canadá, donde ustedes ven en las plantaciones, donde no se utiliza tanto la mano de obra de una persona, sino de maquinarias. Ahora van las grandes máquinas con algunas rastras, cortando, por ejemplo, el maíz, ¿verdad? Y cae directamente sobre la máquina, ya tiene que desgranarse en forma manual. Así es como se va modernizando las cuestiones agrarias, ¿verdad? Son factores que vienen a facilitar las actividades operativas del agro, ¿verdad? En sí, eso sería la idea principal de estas 3 ideas, ¿verdad? De estos 3 temas. No sé si comprendemos, ¿tenemos alguna duda? Perdón, pero todavía estoy un poquito malo de la garganta, entonces se me traba por ahí la voz un poquito. ¿Comprendemos? ¿Sí? Sí, Lic. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Quién puede compartir la lectura acá? Gracias, Kate. Buenas noches, licenciado. El agro y los territorios rurales de Guatemala son afectados de manera positiva y negativa por procesos de naturaleza supranacional que suceden con distinta frecuencia e intensidad a nivel internacional. Guatemala se ve impactada por eventos que comprenden, gobiernan o afectan a más de una nación. Aunque suene cliché, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, caracterizado por economías y sistemas políticos institucionales más interdependientes, con flujos crecientes de personas, bienes, ideas tecnológicas y gases de efecto invernadero, entre muchos otros. Esta realidad hace de las áreas rurales y sus economías, que están basadas en gran parte de las actividades agropecuarias, al igual que de otros sectores de la realidad nacional, más dependientes de procesos supranacionales en su desempeño. Gracias, Catherine.
por la lectura. Entonces vemos acá cómo el agro va a tener efectos tanto positivos como negativos. ¿Por qué positivos? Positivos porque las actividades del agro trascienden lo nacional. Es decir, que Guatemala lo que produce no se queda exclusivamente para el territorio nacional. Por ejemplo, los bloqueos que existieron ahorita, hubieron 2 países que se vieron afectados directamente en cuanto a que no les llegaba las verduras, ¿verdad? Hortalizas, las frutas que produce Guatemala. Esos 2 países son El Salvador y Honduras, ¿verdad? Si vemos de esa manera, las actividades del agro son positivas porque trasciende al territorio nacional. Es decir, que hay mercado para todas esas actividades que se realizan dentro de Guatemala. Pero también, por otro lado, vamos a tener aspectos negativos, ¿verdad? Si nosotros queremos exportar, por ejemplo, productos derivados del agro, es un poquito burocrático, ¿verdad? No todos los guatemaltecos tenemos el alcance de poder realizar esas actividades. ¿Por qué? Que licencias ambientales, que licencias administrativas y todas esas cuestiones que un productor o un campesino pobre, en este caso, un campesino medio, difícilmente va a poder realizar esas actividades. Por ejemplo, ¿verdad? Si usted va, por ejemplo, a Puerto Barrios, ¿verdad? Donde están esa importación de banano hacia Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos es tan minucioso que desde Guatemala revisa el producto que se envía hacia Estados Unidos. Y ahí ustedes van a encontrar grandes furgones que no pasan la frontera. ¿Por qué? Porque una caja va quebrada, porque un banano va doblado. ¿Y qué significa eso? Una pérdida total del furgón. No pasa. Licenciado, ¿Sí? sí, solo quería comentarle que esa burocratización que se ha hecho o esa maraña que hacen los dueños de las cooperativas, que para mí realmente son monopolios y no cooperativas como se les mal llama, ya que ahora muchas personas que se dedican a la agricultura, para poder vender sus productos en esas cooperativas a cierto precio, les exigen una certificación. Y generalmente ellos no tienen el dinero para la certificación y esas, como le digo, mal llamadas cooperativas, les pagan la certificación a estas personas con el compromiso de que toda la cosecha es para ellos. Y aparte de todo, cuando no tienen certificación se las pagan como producto de segunda, aunque ellos lo vendan como producto de primera, y por eso es que muchas veces no les importa correr el riesgo de que no traspasen las aduanas, ya que ese producto que no pasa las aduanas por una mínima mancha o por cualquier situación que vaya, incluso hasta de empacado, se vende en el territorio nacional y muchas veces se vende hasta más caro que como lo venderían en el extranjero. Entonces, eso es lo que realmente pasa con el agro el día de hoy. Sí, correcto. Entonces ahí vemos esos aspectos negativos, ¿verdad? Que vemos en el agro, que es lamentable, ¿verdad? Que quien lo produce es el más afectado, ¿verdad? Y quien lo termina revendiendo, ¿verdad? Es el que tiene, pues, los mejores, ahí sí que logros, ¿verdad? Tal como lo explicó Juan, ¿verdad? Lamentablemente, muchas veces se pierden grandes cantidades de producto que muy bien podría entregárseles a personas de escasos recursos, ¿verdad? Hay mucha gente acá en Guatemala que se está muriendo de hambre, ¿verdad? Pero lamentablemente no hay una política de reutilización de esos productos, ¿verdad? Sino que únicamente se arruinó y no pasa nada. No pasa nada porque ellos continúan produciendo, ¿verdad? Y ellos no significa nada cuando para otras personas podría significar mucho, ¿verdad? Lamentablemente, pues,
no todos vemos la situación de la misma manera, ¿verdad? Muy, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Muy buena su participación ahí, Juan, gracias. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura, por favor? Gracias, José. La estructura social y productiva del agro latinoamericano. La historia de las relaciones sociales en el agro latinoamericano ha dado lugar a una matriz básica en la que se puede distinguir, simplificando, cuando modelos principales de organización de las fuerzas productivas. El más extendido fue la hacienda como sistema productivo, social y político, que predominó en las partes más pobladas de América Latina. Gracias, Juan. Vamos a pasar a la siguiente porque tiene relación, por favor. Acá. ¿Quién nos comparte esta? José también. Gracias. Gracias, Lee. El proceso de apertura económica auspiciado por el Consenso de Washington pone en funcionamiento tres grandes áreas de actuación en el agro latinoamericano. A. La liberación y la desregularización de mercados de producción e insumos antaño protegidos. B. La liberación del mercado de tierras, lo que supone el fin del mencionado pacto del Estado con el campesinado y el inicio de las contrarreformas agrarias. C. Y la sustitución paulatina y definitiva del paradigma de la reforma agraria por el del desarrollo rural integral. Gracias, José. Entonces acá vemos cómo esa transformación del agro en la Latinoamérica pues tiene ciertos aspectos, ¿verdad? La hacienda dentro del primer punto, después pasamos a un proceso de apertura que se da en Washington, donde hay pues estas funciones, ¿verdad? O tres áreas. La primera, la liberación, ¿verdad? Y la desregularización en el mercado de productos. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Hay países latinoamericanos que no son un poquito más flexibles, ¿verdad? En cuanto a poder exportar e importar, ¿verdad? No son tan rigurosos como otros países. En segundo lugar, tenemos lo que es la liberación del mercado, ¿verdad? Es decir, que no se ponen limitaciones en cuanto a los productos, a excepción, ¿verdad?, de aquellos que son totalmente prohibidos, como por ejemplo la marihuana, las drogas, todo eso, pues definitivamente no hay un mercado libre. Y por otro lado tenemos lo que es el paradigma de las reformas agrarias, ¿verdad? Cómo cada sociedad latinoamericana ha manejado sus propias reformas agrarias, ¿verdad? Implementar, en el caso de, por ejemplo, de Guatemala, acá en Guatemala la política agraria es, pues, facilitarle de insumos, en este caso, a los productores, ¿verdad? Bueno, el Estado siempre tiende a dar en cierta época del año, pues, abono a cierto precio, ¿verdad? Facilitándole al campesino poder adquirirlo, ¿verdad? Como una de las reformas agrarias implementadas. Pero realmente la tierra sigue siendo una limitación, ¿verdad? Para quien lo está produciendo. Continuamos con la siguiente, por favor. Gracias. Aquí finalizamos con este tema de latinoamericano. ¿Quién nos puede compartir aquí la lectura, por favor? Esto significa el abandono de la pretensión de transformación global y estructural del sector agrario por la intervención parcial circunscrita únicamente a determinados grupos de productores con más posibilidades de capitalizarse.
excluyendo por tanto a aquellos campesinos con menos recursos, tanto productivo como de tierras, aumentando diferenciación campesina. Los objetivos de dichas reformas son principalmente estimular las exportaciones alimentarias no tradicionales como método para aliviar la deuda externa de la región, aumentando el volumen de las exportaciones de materias primas en detrimento del abastecimiento del mercado interno. Gracias. Entonces vemos acá cómo es desfavorable pues esas actividades ¿verdad? Que están a nivel internacional. Primero porque hay una desproporcionalidad, ¿verdad? De oportunidades para poder ingresar a ciertos mercados. No todos tenemos la posibilidad de acceder, ¿verdad? A mercados de exportación, ¿verdad? Sino que únicamente aquellas personas que tienen la capacidad económica de poder implementar esas actividades, ¿verdad? Entonces desliga lo que es cierto grupo de la sociedad, que es aquellos campesinos pobres o campesinos medios que realmente no van a tener las posibilidades de poder ingresar a este tipo de mercados. O sea, es un mercado exclusivo para las personas o campesinos ricos, ¿verdad? Que tienen la capacidad económica. Lamentablemente, pues esto no solo se da en Guatemala, sino que se da en toda la Latinoamérica. ¿Y quién es el favorecido? ¿Verdad? O cuáles son los países donde más se exporta, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde nuestra órbita de América, a donde se exporta la mayor cantidad de productos, es hacia Estados Unidos, hacia Canadá, hacia México, pero realmente no al precio que debería de darse, ¿verdad? Por ahí, pues no siempre hay un beneficio total, sino podríamos decirlo un beneficio parcial, ¿verdad? ¿Y qué significa esto? Que hay abastecimientos pues del mercado interno, muchas veces pues no encontramos los mejores productos, ¿verdad? Pero es lamentablemente lo que nos toca. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Quién nos puede compartir acá la lectura? Gracias, Andrea. 2. La estructura social agraria en Guatemala. Es el conjunto de relaciones entre la población rural, la tierra que ésta trabaja y el producto de ese trabajo. La estructura agraria predominante en Guatemala y de los países en desarrollo se distingue por una distribución dividida, en la que una pequeña cantidad de personas es poseedora de la mayoría de tierras cultivables, mientras que una multitud de pequeños propietarios, de arrendatarios, usufructuarios y colonos cultivan el resto de las tierras que a menudo son marginales por las condiciones físico-químicas y biológicas de los suelos. Gracias, Andrea. Entonces vemos acá pues la estructura social agraria en Guatemala. Primero, la población rural, ¿verdad? La población rural es la encargada principalmente en Guatemala de poder desarrollar las actividades agrarias. En la capital, pues difícilmente vamos a encontrar espacios de grandes producciones, ¿verdad? La mayoría de nuestras hortalizas vienen del occidente, ¿verdad? Y por ahí tenemos, ¿qué más? Tenemos la tierra, pues está en los departamentos, como bien se está explicando, y el producto del trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos produciendo? ¿Qué es lo que es útil dentro de la estructura social agraria de Guatemala? Lo que nosotros más producimos acá en Guatemala, hortalizas, ¿verdad? Por ahí el maíz, el frijol, también es otro de los productos. Y
¿Qué más nos dice esta diapositiva? Sí. ¿Quién tiene la adquisición de tierra? Yo creo que esto lo vieron el día de ayer con el licenciado Miguel por ahí. Lamentablemente en Guatemala, cuando entra la Ley de Transformación Agraria en Guatemala en 1962, ¿qué sucede? Que estamos dentro de gobiernos militares, ¿verdad? Yo no estoy hablando mal de los militares, pero sí nuestra historia nos relata, ¿verdad?, que ellos fueron los más beneficiados con esta Ley de Transformación Agraria. Claro ejemplo, ¿verdad? Romeo Lucas, no sé, 1982, Ríos Montt. ¿Quién fue antes de Ríos Montt? Fue Romeo Lucas, sí, si no estoy mal, ese fue el coronel Romeo Lucas, quien estuvo antes de Ríos Montt. Tenía una finca con una extensión de 1115, si no estoy mal, 1116 creo que era, caballerías. Imagínense qué extensión tendría que abarcar 1116 caballerías. Si solo la caballería, una sola caballería, mide 64 manzanas, ¿verdad? Entonces, se pueden imaginar la extensión. Yo creo que él se colocaba en la entrada de su finca, miraba y hasta donde llegaba su vista, posiblemente no acababa su tierra, sino continuaba. Entonces, esas grandes extensiones de tierra, lamentablemente, ¿verdad?, quedaron en poder de pocas personas, ¿verdad? Entonces, aquí nos retrocedió el licenciado Miguel unas diapositivas para corroborar la información. Lo malo es que yo ya no miro. Pero por ahí, o sea, la Ley de Transformación Agraria. Solo para corroborar lo que decías, eran 1778 caballerías de tierra. A 1178, sí, por ahí tenía la idea de cuántos. Entonces era una extensión inmensa, ¿verdad? Yo creo que ni siquiera el municipio de Antigua Guatemala tiene tanta extensión para podernos imaginar más o menos cuál era la cantidad de tierra que tenía esta persona, ¿verdad? Y estábamos hablando de solo una persona. Y por ahí tenía otras fincas más, ¿verdad? Entonces, es lamentable, ¿verdad? En esta estructura, pues, social agraria en Guatemala, la tierra está mal distribuida, ¿verdad? Y continúa mal distribuida. No tenemos esa reforma agraria para poder utilizar esas áreas, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos. En la anterior, creo que esta es la que estábamos viendo. Sí. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Quién nos comparte acá la lectura? Gracias, Oscar. Buenas noches. Buenas noches. Concentración de la tierra por los grandes propietarios, históricamente de distinta forma según la región. En algunos casos se registra desde la colonia de la institución de la española y los conquistadores. Otras provienen de la Reforma Liberal de 1871 y la apropiación de tierras de la Iglesia Católica. Recientemente, la concentración de tierras surge a partir de la modificación de la Ley de Transformación Agraria. Por otro lado, también surge por procesos anómalos de Gracias, Oscar, por compartirnos ahí la lectura. Entonces, acá vemos diferentes aspectos como la tierra está mal distribuida, ¿verdad? ¿Desde dónde inicia? Desde la colonia, ¿verdad? Con la corona española,
que ellos distribuyeron a su forma, ¿verdad? Posteriormente a esos conquistadores viene lo que es la reforma liberal, ¿verdad? Del general Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Los liberales, e inicia la distribución de la tierra en Guatemala también, ¿verdad? De manera desproporcional. Por ahí la Iglesia Católica, que también tuvo una influencia bastante pues arraigada en el gobierno, ¿verdad? Y que eso termina pues prácticamente entre 1932 por ahí con Jorge Ubico, ¿verdad? Que ya separa la iglesia un poquito del Estado. Y posteriormente también lo que es la Ley de Transformación Agraria, 1962, que les estaba explicando, ¿verdad? De cómo los militares pues con esta ley logran pues apoderarse de grandes extensiones, ¿verdad? De tierra, y ahí es donde prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Que vienen los terratenientes, ¿verdad? Realmente esa guerra interna que se dio en Guatemala conllevaba mucho la adjudicación de tierras, ¿verdad? Esa lucha. Y posteriormente, pues en la actualidad, ¿verdad? ¿Cuál es la manera de poder adquirir propiedades, terrenos, ¿verdad? En procesos anómalos o ilegales? Fíjense que hace poco, si no estoy mal, fue la semana pasada, en Guatemala todavía existen lo que son las subastas públicas. En la prensa libre, en las páginas amarillas, en las últimas partes de los anuncios, se publicaron las subastas públicas. Dentro de esas subastas públicas hay muchas fincas, ¿verdad? Fincas que el Estado pues recoge de algunos procesos legales, ¿verdad? A particulares, pero que el Estado no las puede administrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Pues procede a subastas públicas. Ahí muchos guatemaltecos tienen la oportunidad, ¿verdad? Si se van a dedicar a actividades agrarias, pues poder adjudicarse una finca. Lo lamentable es que para poder ingresar a esas subastas públicas es un proceso, podríamos denominarlo anómalo, ¿verdad? ¿Por qué anómalo? Porque no le permiten a cualquier ciudadano poder ingresar, ¿verdad? Primero que hay que ver la capacidad económica de la persona y después un ciento de requisitos para poder ingresar y poder ser parte de esa subasta pública. Pero quienes sí pueden ingresar a ese proceso de subastas públicas, los allegados, ¿verdad? Por ahí lamentablemente pues la corrupción, ¿verdad? En pocas palabras, eso es lo lamentable, pero uno debe de hacer siempre la lucha. Si ustedes algún día tienen la capacidad económica de adquirir una finca, las subastas públicas es un buen campo para poder comprar propiedades. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Muy bien. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Quién nos comparte la lectura acá? Yo, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Sonia, gracias. La historia agraria nacional supone el epicentro de la disputa por el poder en tanto la tierra y su explotación, en condiciones de una abundante y barata fuerza de trabajo, constituyeron el mecanismo crítico para la acumulación de riqueza en la Guatemala colonial. La estructura agraria resultante se caracteriza por la ineficiencia distributiva y unas relaciones productivas precapitalistas que han ido dando paso a las nuevas condiciones para la acumulación y la consecuente expulsión de comunidades rurales herederas del colonato. Gracias. Entonces, ¿qué sucede? Recordemos que durante el conflicto armado interno, ¿verdad? Muchas personas salieron de sus comunidades, salieron al exterior, a otros departamentos, y cuando
termina el conflicto armado, viene esa repatriación, ¿verdad? De los connacionales, regresan a sus comunidades y se encuentran con la sorpresa que en el área que les pertenecía ahora ya tiene dueño, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, pues se dan esas expulsiones, ¿verdad? Por usurpación de propiedades aparentemente, ¿verdad? Sin embargo, pues son lugares ancestrales, ¿verdad? Que les pertenecen o les pertenecían a las personas, pero lamentablemente durante esos procesos, pues de alguna manera anómalos, las personas tienen que salir, ¿verdad? ¿Qué sucede con esos mecanismos críticos que realiza Guatemala en cuanto a la riqueza? Guatemala todavía estamos en un desarrollo, un subproceso de desarrollo. Y lamentablemente las leyes pocas veces se cumplen, ¿verdad? Yo, por ejemplo, que tengo la experiencia, ¿verdad?, de estar trabajando en Petén, les puedo dar alguna experiencia que he vivido, de que allá las personas van a las fincas, ¿verdad?, y buscan empleos, y muchas veces no ganan ni siquiera el mínimo, ¿verdad? A veces hay gente que trabaja por 50 quetzales, ¿verdad?, con tal de llevar un sustento a sus hogares. Y es ahí donde realmente la riqueza que se produce en Guatemala es a costa, ¿verdad?, de la fuerza de trabajo barata, ¿verdad? Lamentablemente existe un abuso en Guatemala que sigue imperando, ¿verdad?, en el territorio nacional, y pues lamentablemente es parte de nuestra estructura social del agro en Guatemala. ¿Alguna duda, algún comentario? Nolik. Nolik. Muy bien, entonces vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá y vamos a continuar en la próxima semana. Por favor, puede estar, yo no tengo el contacto de todos, más aparecen los números en el grupo, ¿verdad? Pero realmente no sé quiénes son, pero para no colocar tal vez nombres, voy a colocar números de carnet, ¿verdad? Y las personas que vean su carnet, por favor, comuníquense conmigo, ¿verdad? Necesito hablar de su nota, por favor. Y el licenciado Miguel acaba de enviar el link de asistencia, por favor. Entonces, pueden colocar transformación agraria, tal vez, como tema. Catherine, usted levantó la mano. Sí, licenciado, era solo para ver qué tema colocábamos el día de hoy. Ah, perfecto. Sí, transformación agraria estaría bien. Hoy no vi el chat, vamos a ver si alguien comentó. Perdón. Perdón, licenciado, el tema es que no pude escuchar, disculpe. Transformación agraria. ¿Me escuchó, Oscar? Sí, licenciado, muy amable. Muy bien.